Oh Señor Jesús, te amamos, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos y hermanas, que Dios os bendiga. Gracia y paz sean multiplicadas para todos. Seguimos con la línea de los mensajes del árbol de la vida, del vivir y no elegir el árbol equivocado. Estamos haciendo hincapié en estos mensajes porque consideramos que son muy importantes, que es crucial que no nos desviemos en otras cosas bíblicas, sino vida, alimentación, Cristo, y enfocarnos en madurar comiendo del árbol correcto, que es Cristo, tipificado por el árbol de la vida, y no haciendo tantas cosas como hacemos, que detrás de todo está nuestro enemigo y el enemigo de Dios, confundiéndonos con el árbol equivocado. Es crucial, hermanos y hermanas. Estos mensajes son de mucha luz para que oremos en ellos, para que hagamos hincapié en ellos, para que tengamos un sentir profundo, una carga profunda sobre lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Su propósito, su meta, su voluntad, su economía, conforme a lo que hacemos, tu voluntad y lo amamos, todo opera para bien. Y con el único propósito, Señor Jesús, de que maduremos, de que tú aumentes, de que tú lo seas todo en nuestras vidas, de que tú nos enamores, nos cautives más, te demos nuestro primer amor, y así que tú regreses. Por eso es tan importante, hermano y hermana, el tema de comer. Al principio de la Biblia, en Génesis, simplemente Dios no le dio mandamiento al hombre, solo que comiera. Que comiera. Y que no comiera del árbol equivocado. Hoy es lo mismo, hermano y hermana, después de tantos años. Jesús en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, nos anuncia su venida. Vengo pronto. ¿Por qué el Señor no ha venido aún? Todo depende de esto, de nuestra madurez, del aumento de Cristo, que crezca Él y nosotros menguemos para establecer su cuerpo, su novia madura y esos vencedores. Hermanos, mucha oración, mucha carga profunda sobre este tema tan importante. Bueno, hermanos, vamos a dar entrada hoy a un tema que se titula «Debemos vivir según el principio de vida», que está relacionado con estos temas que hemos dado en estos días atrás. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa, límpianos de todo aquello que no procede de ti, Señor, de todo aquello que estamos engañados y equivocados, yendo al árbol, yendo al camino equivocado. Límpianos con tu sangre de todo, Señor, lo que no seas tú y que no provenga de ti. Hermano y hermana, mire, como creyente en Cristo necesitamos vivir según el principio del árbol de la vida, que es el principio de vida. Repetimos una y otra vez, Cristo. No según el principio de lo correcto o lo incorrecto, que es muy fácil, y caemos una y otra vez en esta trampa, estratagema de Satanás, que es la manera de hacer esto, que es seguir en el sentido. Es lo contrario a seguir en el sentido interior de la vida. Si vemos una visión del árbol de la vida y nos damos cuenta de que este árbol es el centro del universo y también debe ser el centro de nuestro universo personal y de nuestra vida de iglesia, santo y santa, ya no viviremos según el bien o el mal, sino según el sentido de vida dentro de nosotros. Y no hay nada mejor que esto, porque es Cristo en nosotros, es Dios en nosotros, expresándose, guiándonos, manifestándose.
Y nada malo hay en él, solo es bueno. El árbol de la vida no es meramente algo de lo que la Biblia habla en el primer y último capítulo, es decir, en Génesis 1 y 2 y en Apocalipsis 21 y 22. No es eso solamente. Más bien, el árbol de la vida debe ser el centro de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de iglesia. Desde el primer día que el hombre sobre la tierra, Dios puso al hombre frente a dos árboles y le dijo que no comiera de uno de ellos. ¿Ven la importancia que es esto? Sino que comiera del otro. Y así tendría vida eterna. Porque estaría comiendo de él mismo, que es lo que quiere hoy en día que hagamos. Porque hoy estamos en la misma situación. Como creyentes en Cristo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, al Dios Trino en Cristo como vida, de forma de alimento, hermanos y hermanas, alimento. La realidad del árbol de la vida. Pero también tenemos conocimiento. Tenemos lo correcto, lo incorrecto. ¿Qué es el árbol equivocado? Es el otro árbol. El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Lo correcto, lo incorrecto, el bien, el mal. Esto está bien, esto está mal, esto correcto, correcto. Y esto nos trae muerte espiritual. Esto retrasa la venida de nuestro amado Señor. Tantos años de espera, hermano y hermana, no podemos retardar más la venida del Señor. Tenemos una visión clara y profunda ya de lo que es el regreso del Señor. Tenemos una visión clara y profunda de que el Señor quiere venir, está acortando los tiempos. Pero debemos de poner de nuestra parte, debemos de depender de Él, de permitirle, hermano y hermana, que Él aumente. Le estamos negando tantas veces tanto crecimiento y haciendo que crezca más el enemigo en nosotros. Por defecto podemos elegir hacer el bien, ¿verdad?, en lugar de hacer el mal, y podemos querer adquirir más conocimiento, pero sin embargo el árbol del conocimiento del bien y del mal conduce a la muerte. No es Cristo, no es vida. El árbol del conocimiento nos lleva a ser independientes de Dios y a pensar que sabemos tanto como Dios. Y comer del árbol de la vida nos hace depender de Dios como vida, y ahí dependemos totalmente de Dios. Mire, ¿qué es el árbol de la vida y cómo podemos comer de él? Mire, el Señor Jesús vino como la encarnación de Dios y dijo que Él es la vid y la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús, como la encarnación de Dios, es el árbol de la vida. Y especialmente en el libro de Juan, Él nos dice una y otra vez que lo comamos, hermano y hermana, que lo comamos. Él es la vida, Él es la resurrección, es el pan de vida, es el pan vivo, es el pan de Dios que bajó del cielo para alimentarnos. Él es nuestro verdadero alimento, nuestro verdadero sustento. Pero ¿cómo podemos comer de Jesucristo? ¿Acaso solo leyendo la Biblia y meditando en la enseñanza del Señor Jesús? No, hermano y hermana, no. Erramos ahí, no. Es mucho más que eso. El Señor dijo en Juan 6:63 que la carne para nada aprovecha, pero las palabras que Él dijo son espíritu y son vida. La manera de comer a Cristo como la realidad del árbol de la vida es que comamos sus palabras. Y para comer sus palabras necesitamos contactar. Tenemos que contactar la palabra escrita de Dios con nuestro espíritu. Espíritu, hermano y hermana. Para que las palabras de la Biblia se conviertan en espíritu y vida para nosotros, necesitamos encontrar una manera, incluso muchas maneras de comer la palabra de Dios a través del ejercicio de nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Y esta palabra llegará a vivir en nosotros y para nosotros. La palabra de Dios contiene la vida de Dios. Y una vez que recibimos la palabra por medio de toda la oración, seremos abastecidos, nutridos, satisfechos interiormente. Oren. Orar es negarnos a nosotros mismos. Órenle a la palabra. Practiquen eso durante un tiempo. Verán la eficacia, verán vida. Y es más, esa vida fluirá. Los dos árboles en Génesis 2:9 representan dos principios de vida. El principio del árbol de la vida, que es el principio de vida, y el principio del árbol del conocimiento, del bien y del mal, que es el principio del bien y del mal.
Eso está claro. Mire, estos dos árboles nos muestran que nosotros como creyentes en Cristo podemos vivir según dos principios diferentes. No busquen un tercer o cuarto principio. Hay dos principios nada más. Está muy claro, la Biblia es rotunda. Y podemos vivir según el principio del bien y del mal o según el principio de la vida, como dice 1 Corintios 8:1. Los dos árboles indican dos fuentes que emanan de dos principios de vida. Volvemos al libro de Job. Mire, Job y sus amigos buscaban algo no relacionado con la vida, sino con la ética, ¿verdad? ¿No es ese nuestro caso la mayoría de las veces? Y se extraviaron e incluso llegaron a conclusiones erróneas con argumentos. ¿No es ese nuestro caso? Porque se basaban en el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Santo y santa, el enemigo es muy sutil. Nosotros los creyentes en Cristo no debemos vivir según el bien y el mal, sino buscar algo en el reino de Dios. Vaya en espíritu y en verdad, 1 Corintios 15, 28 y Efesios 3, 16, 21. Órenle ese versículo. Cómanselo. Es un banquete. Somos hombres en la tierra, pero no debemos vivir como el resto de los seres humanos en la tierra, sino que debemos vivir como una persona en los cielos. El Señor Jesús estaba hablando como un hombre de pie sobre la tierra, pero dijo que Él era el Hijo del Hombre en el cielo. Él no solo viviría en la tierra, sino en un reino diferente, en el reino celestial. Ser cristiano no es una cuestión del principio del bien y del mal. Llevamos años y años que nos están engañando. Ser cristiano es una cuestión de vida, santo y santa, de Cristo. Cristo en usted, Cristo en mí y Cristo en todos. Primera de Juan 5, 11, 13 y 20. Cuando recibimos al Señor Jesús ganamos una nueva vida y obtuvimos otro principio de vida, el principio de vida. Todos los creyentes genuinos en Cristo tienen la vida divina dentro de ellos. Y esta vida tiene un principio de vida diferente, que es el principio de vida. Si no conocemos este principio, dejaremos de lado el principio de la vida. Seremos engañados de nuevo, una y otra vez, y seguiremos el principio del bien y del mal. Y retardaremos más la venida de nuestro amado Señor Jesús. ¿No quiere usted abrazar, Señor? ¿No quiere usted besarlo? Tómese esto en serio, hermano y hermana. Cuando recibimos al Señor Jesús, no obtuvimos una nueva filosofía, no obtuvimos una nueva religión, ni leyes, no, ni siquiera leyes espirituales, hermano y hermana. Hemos tenido otra vida, la vida divina, y esta se convirtió en un principio de vida. Sin embargo, si no conocemos este principio, dejaremos este principio de lado, que es la vida, que es Cristo. Esto es lo que ha hecho la mayoría de los creyentes, porque la mayoría de ellos todavía siguen el principio del bien y del mal, lo correcto e incorrecto. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal se relacionan con nuestra vida a diario, con la manera en que vivimos nuestra vida cristiana diaria. ¿No hemos preguntado alguna vez si vivimos según lo correcto o lo incorrecto, o vivimos según el principio de la vida? Señor Jesús, perdónanos, Señor. Es posible que estemos o no en nuestra vida actual en la línea del árbol de la vida, aun cuando seamos regenerados y sepamos que hay un árbol de vida, listo para que lo tomemos. Sí, inclusive así, esto es posible o no, hermano y hermana. Mire, estamos en la línea de la vida, hemos sido injertados en el árbol de la vida. Pero, ¿qué pasa con nuestra experiencia real? Nuestra experiencia. Cuando algo sale mal en nuestra vida matrimonial o familiar, o algo va mal con nuestra salud, ¿a dónde recurrimos, hermano y hermana? ¿Qué principio adoptamos? ¿Buscamos resolver las cosas según el principio del bien y del mal, o vivimos según el principio de la vida? Cuando algo anda mal con nuestras finanzas, ¿qué principio adoptamos? Oh, Señor Jesús, perdónanos. Necesitamos, hermano y hermana, abrir nuestro ser al Señor y ser honestos con Él al respecto. Él conoce nuestros corazones, podemos engañar al mundo entero. Al Señor no lo vamos a engañar. No le engañe, no trate de engañar al Señor. Debemos confesar, arrodillarnos y en la luz de Él, no en la luz de otros, en la luz de Él, orar.
Señor Jesús, queremos vivir según el principio de la vida y no según el bien y el mal. Te damos gracias por regenerarnos con tu vida divina. Te damos gracias por venir a nosotros para hacer nuestra vida y vivir en nosotros. Pero queremos vivir no según el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino según el principio del árbol de la vida. Tenemos la vida divina en nuestro espíritu y podemos recurrir a Él para disfrutar del Señor y orar por su palabra, para que la vida divina en nosotros crezca, se extienda, se manifieste. Oh, Señor Jesús, elegimos recurrir a ti una y otra vez. Tanto en lo bueno como en las dificultades, fortalécenos en nuestro ser interior para que elijamos vivir según el principio de vida, incluso cuando algo salga mal en nuestra vida familiar, matrimonial, financiera o de salud, Señor, que nuestra vida diaria esté en la línea, en tu línea, en la línea de la vida, en ti, Señor Jesús. Algunos piensan que el cristianismo consiste en preguntarse si algo está bien o mal, elegir el camino correcto, hacer lo correcto, asegurarse de estar en el buen camino. Sin embargo, ser cristiano no tiene nada que ver con eso. Eso está haciendo un mal grandísimo al regreso del Señor. Ser cristiano es una cuestión de examinar la vida dentro de nosotros cada vez que hacemos algo. ¿De dónde proviene lo que hacemos, santo y santa? ¿Es de Dios o de nosotros? Da igual que sea bueno o malo. Dios no va a mirar eso. Él va a mirar la procedencia. Mire, la verdad, sin embargo, es que en nuestra vida práctica quizás no estemos en la línea del árbol de la vida, sino en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos tomar un camino que nos parezca correcto, pero su fin es el camino de muerte. Podemos tomar un determinado camino y pensar que es correcto a nuestros propios ojos, pero es nuestro amado Señor quien pesa los corazones. En nuestra vida diaria no debemos estar en el reino del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino en el reino del Espíritu vivificante. Disfruten 1 Corintios 15, 45 y Romanos 8:2. Lo que nos importa no es hacer lo correcto en lugar de hacer lo incorrecto. Lo que nos importa es disfrutar a Cristo como el Espíritu que da vida y vivir conforme al Espíritu. Conforme a nuestro Espíritu, hermano y hermana. Él es el árbol de vida. Y es el árbol de vida como el Espíritu que nos da vida. De manera muy práctica, para vivir según el principio del árbol de vida necesitamos seguir el sentido interior de la vida. Vayan a Efesios 4, 18 y 19. Mire, siempre que estemos a punto de hacer algo, ir a algún lugar o decir algo, debemos comprobar la vida divina dentro de nosotros. Hay un sentido interior de vida en nosotros, y nuestra vida cristiana es una vida conforme al sentido interior de nuestro espíritu. Nuestra vida cristiana se basa en una vida interior, no en un estándar externo de lo correcto e incorrecto. Muchas personas mundanas que no son salvas viven según el mejor estándar de vida que pueden alcanzar. Este es el principio del bien y del mal. Piensa que lo mejor que pueden hacer un ser humano es elegir hacer lo bueno y rechazar hacer lo malo. Pero si vivimos según el principio del bien y del mal, seremos iguales a la gente mundana. Nuestro enfoque no debería ser mejorar nuestro carácter, elevar nuestro estándar moral, nuestros logros éticos. No, más bien nuestro enfoque debería ser vivir de acuerdo con el sentido interno de la vida. Esto es de nuestro espíritu, esto es del mismo Cristo que nos rige, nos dirige, nos ministra. ¿Y qué dice la vida interior? ¿Aumenta? ¿Disminuye nuestro nivel de vida cuando estamos a punto de hacer algo, decir algo? Escuchen, mire, si la vida divina dentro de nosotros es fuerte y activa, podemos hacer cierta cosa. Si es fría y se retrae en nosotros, si tenemos una sensación de muerte, no deberíamos hacerlo. Puede existir la posibilidad de que nos involucremos en hacer algo muy bueno. Y no hay nada malo con eso, ¿verdad? Sino que es noble y apropiado. Pero sin embargo, el sentido interior de nuestra vida puede no sentirse bien al respecto. Por lo que no deberíamos seguir adelante con eso, hermano y hermana. Esto es dependencia del Señor. No dependa de usted mismo. El sentido de vida en el lado negativo es sentimiento de muerte. Como dice Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, porque el espíritu siente algo de muerte. Cuando nuestra mente está puesta en la carne, el espíritu nos avisa.
Pero cuando fijamos nuestra mente en el espíritu, tenemos un sentido de vida, el sentido de vida, hermano y hermana. En el lado positivo es el sentimiento de vida y de paz, con una conciencia de fortaleza, satisfacción, descanso, brillo y comodidad. Cuando vivimos según el principio del árbol de la vida, no nos preocupamos por el bien y el mal, sino por la vida simplemente. Y cuando seguimos el sentido interno de la vida, vamos a discernir los asuntos, de dónde proviene, si es correcto o incorrecto, o es vida. Santo y santa, no confundan, no traten de confundir. Esto no significa que no reconozcamos el bien y el mal. Simplemente no nos importa, sino que nos importa la vida. Y discernir las cosas según la vida y la muerte. Esto es diferente al bien y al mal. Dios no va a querer hacer el mal, esté por seguro, es el único que hace el bien. Y por eso le oramos y le pedimos al Señor Jesús que queremos vivir según este principio de vida, siguiendo el sentido interior de vida. No queremos simplemente elegir lo bueno y rechazar lo malo. Queremos vivir según el sentido interior de la vida y dejar que ésta nos guíe. Oh Señor Jesús, que aprendamos a seguir el sentido interior de vida y paz. Y que nos alejemos de cosas, situaciones donde el sentido interior sea de muerte. Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior y haz que la vida divina crezca en nosotros, para que el sentido de vida sea profundo y fuerte en nuestra vida diaria, y que sigamos el sentido interior de la vida día a día, para que vivamos según el principio del árbol de la vida, permanecer en vida y ser lleno de vida. Esto es ser lleno de ti, lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu, rebosar de ti, Señor Jesús, para que tú vengas y para que tú regreses, Señor Jesús. Te damos gracias por estas palabras del ministerio y te bendecimos, y bendecimos a los santos. Amén, gloria a Dios.